Capítulo 11, gloria a Dios, en estos meses, ya casi un año, hermanos, estudiando solo Marcos. Doy gracias a Dios porque Él nos ha permitido llegar hasta aquí. Y la predicación que hemos llevado a cabo desde ese púlpito, hermanos, es una predicación expositiva. No solo exponiendo, hermanos, la letra, sino intentando, hermanos, por la gracia de Dios, exponer lo que Dios dice en su palabra. No conforme a lo que... De los versículos 1 al 33 del capítulo 11, pero hoy no llegamos a ver todos, hermanos. Hoy, si Dios nos permite, vamos a comprender únicamente del versículo 1 al 11, hermanos. 1 al 11, únicamente, si Dios permite y si alcanzamos. Así que abran sus Biblias en el capítulo 11 y leamos desde el versículo 1 hasta el 11, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, el Señor Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos les dijeron como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén, hermanos. ¿Te lo puedo pasar? Gracias. Amén, hermanos. Hasta hoy, amados, hemos visto el Evangelio de Marcos como un evangelio que muestra al Señor, al Dios Todopoderoso, a la segunda persona de la Trinidad, al Rey de Reyes como siervo, hermanos. El Evangelio de Marcos, a diferencia de los otros evangelios, hermanos, tiene 16 capítulos. Es el más corto de todos. Aparece en segundo lugar en la Biblia, pero es el primero escrito, si alguien no sabía. Es el primero que se escribió. Lo interesante de esto, hermanos, que Marcos dedica 5 capítulos exclusivamente para hablar acerca de la muerte de Jesús. Es decir, del 11 al 15, Marcos dedica sus escritos para hablar de la muerte de Jesús. Es muy interesante, hermanos, porque son 16 capítulos y 5 hablan única y exclusivamente de su muerte. Lo curioso, hermanos, que el ministerio de Jesús duró 3 años, de los cuales, hermanos, 9 capítulos y medio tratan acerca de su ministerio de 3 años, y la última semana Marcos usa 5 capítulos para hablar de su muerte. Habla, hermanos, acerca de los eventos que son antes de su muerte, y el último capítulo, que es el capítulo 16, habla de la resurrección. Entonces, como resultado, hermanos, este evangelio a veces se ha nombrado la narración de la pasión como una extensa introducción. El Evangelio de Marcos ha sido nombrado la narración de la pasión de Cristo. Marcos, hermanos, quita muchas cosas que otros evangelistas usan, y él se enfoca únicamente en exaltar a Jesús como lo que es. La historia, hermanos, de la entrada de Jesús a Jerusalén aparece en los 4 evangelios, que son Lucas,
Mateo, Juan y Marcos, que estamos viendo. Los evangelios sinópticos, hermanos, Mateo, Marcos y Lucas, solo relatan una visita de Jesús a Jerusalén. Muchos de nosotros que llegamos hasta hoy, la entrada triunfal a Jerusalén, piensan, algunos de ustedes podría pensar, hermanos, que es la única vez que ha visitado Jerusalén, pero no. Juan narra otras muchas veces que el Señor visitó a Jerusalén. Lucas habla acerca de Jesús cuando visita el templo de niño. No sé si recuerden, en Lucas capítulo 2, versículo 27 y 46. También habla de la tentación en Lucas capítulo 4, versículo 9. Pero el Evangelio de Juan, hermanos, incluye múltiples visitas de Jesús a Jerusalén. Entonces podemos dar por hecho que el Señor Jesús visita Jerusalén varias veces antes de su entrada triunfal. Pero los escritores sinópticos, que en el caso de hoy es Marcos, deciden relatar solo la visita de la entrada triunfal. No se enfoca, hermanos, en otras cosas, sino únicamente en ello. Ruego al Señor, hermanos, que todos aquí puedan recibir esta enseñanza desde una postura nueva. Porque la mayoría de nosotros hemos recordado a lo largo de nuestra vida cristiana, o aún antes de ser cristianos, esta enseñanza. El Señor Jesús entrando y la gente gritando alabanza al Rey de Reyes como una entrada triunfal. Y el problema, hermanos, que si nosotros lo escuchamos desde una perspectiva de yo ya lo sé, ya lo he escuchado antes, no vamos a recibir lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, disponte en el nombre de Jesús a ser edificado hoy desde la perspectiva bíblica que hoy vamos a expresar, hermanos. Hay una nueva enseñanza aquí, o un cambio, hermanos, de lo que hemos estado viendo. En los últimos pasajes que vimos, hemos estudiado muchos acontecimientos que tienen lugar camino a Jerusalén. Es importante que recuerdes la palabra camino. Recuerdas de la palabra ondón del griego, que significa camino a la cruz. No únicamente un camino más, como en la misión de Cristo, sino un camino a la muerte. En estos pasajes que hemos leído, hermanos, hemos ya considerado muchos aspectos en cuanto a cómo se iba a construir el reino del Señor y cómo serían los principios o las reglas de aquellos que iban a colaborar en el reino. ¿Alguna característica importante de estos, hermanos? Ante los ojos del hombre, un tanto grotesca, pues el Señor dice que el que quiera ser el más grande tiene que ser ¿qué? Y el que quiera ser galardonado arriba tiene que servir ¿a quiénes, hermanos? A todos, no únicamente yo sirvo a Dios, como decimos muchos predicadores. Yo sirvo a Dios, yo sirvo a Dios. La realidad que el servidor original, hermanos, y verdadero, se nota por su servicio a todos los demás. Y es algo que saca un poquito, hermanos, de sus casillas a muchos de los creyentes de hoy en día, que piensan que entre más galardones tengas en esta tierra, o títulos, mejor dicho, como en tu ministerio, diácono, pastor, algunos otros que practican mucho la herejía de hoy en día, que creen en apóstoles y profetas, pues son intocables, hermanos, y ellos pues obviamente no pueden servir a los demás. Los demás son hechos para servirles, y no, hermanos. Los pastores también tenemos que barrer, los pastores también tenemos que lavar platitos, juntar la basura y hacer otro tipo de cosas que probablemente al hombre que tiene un triunfo o títulos en el mundo no le gusta hacer. El Señor Jesucristo nos pone el ejemplo de esto. Y estos son del tipo de reglas que el Señor habla acerca de aquellos que van a colaborar en su reino. Servicio, hermanos. Y es un servicio honesto, un servicio que habla del diaconado. Y diaconado habla de un servicio de servir y arreglar mesas. Aquellos que probablemente deseen el pastorado, dice el apóstol Pablo, que buena labor desean, pero tienes que entender que es con respecto al servicio, no a la autoridad. No a la autoridad. El ejemplo que nosotros seguimos es el de Jesús, hermanos, no el de ningún otro pastor, ni ningún otro diácono, ni ninguna otra persona importante en la iglesia. ¿Queremos ser verdaderamente galardonados en el reino de los cielos, hermanos? Tenemos que ser verdaderamente serviciales en esta vida.
El Señor nos ha enseñado en los pasajes pasados que no únicamente, hermanos, demostraremos que somos fieles cristianos diciendo aleluya, gloria a Dios, y llorando, dándonos golpes de pecho y leyendo la Escritura, sino vamos a demostrar que en realidad hemos recibido gracia por el servicio que demos a los demás, hermanos. Eso es algo que el Señor nos ha enseñado. Pero ahora, hermanos, llegamos a Jerusalén. Y todos los relatos de Marcos, hermanos, que se han recogido hasta aquí y hasta el final del Evangelio, tendrán lugar en Jerusalén. Todos los relatos que vamos a estudiar de ahora en adelante hasta el capítulo 16 están dentro y alrededor de Jerusalén, hermanos. Y evidentemente hemos visto que Marcos, hermanos, ha evitado mencionar otros viajes de Jesús a Jerusalén. Y ha evitado muchos otros detalles, hermanos, a diferencia de Juan, el evangelista, el amado, que recoge muchos otros datos, porque Juan tiene el propósito de resaltar, hermanos, la vida de Jesús desde otro punto de vista para otro tipo de gente. Pero Marcos, que está dedicado a escribir su evangelio para dar a conocer a Jesús, el Rey de Reyes, como siervo, se enfoca, creo yo, en lo importante. En lo más importante, en Jesús y la manera de andar de Jesús. Entonces, hermanos, ahora el Señor Jesucristo está en el centro mismo del judaísmo. Ya no está en un lugar de oposición como es Jericó, sino ahora está llegando a Jerusalén, en donde todos los judaizantes y la religión radical se encuentran ahí. Se encuentran ahí. Las máximas autoridades religiosas, quienes serán usadas para acusarle y que el Señor Jesucristo sea aplastado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hermanos, esta enseñanza de aquí en adelante se va a enfocar en la pasión del Señor Jesucristo, empezando de ya. El sufrimiento ya ha empezado, hermanos. Y a lo largo de los acontecimientos de Marcos, hermanos, esta etapa comienza a brillar cada vez más. Y comienza a ser una etapa juiciosa para aquellos que no han recibido al Cordero de Dios. Vamos a ir viendo, hermanos, cómo el Señor Jesucristo está examinando los puntos de vista de los judíos, cómo ellos llevan sus rituales. El Señor Jesucristo, vamos a ver cómo se entristece al ver que los judíos se han alejado por completo, hermanos, de las peticiones o las mandatos de Dios hacia ellos. Lo que Dios esperaba de ellos, hermanos, no está dando fruto. Y por esta razón, hermanos, veremos algunos textos en Lucas, que es importante añadirlos aquí, pues te digo que Marcos no está reuniendo todas las cosas que los otros evangelios dicen. Por lo tanto, sin salirnos del contexto de Marcos, tendremos que escudriñar algunos otros evangelios, hermanos. Pero veremos cómo el Señor Jesucristo tiene un profundo dolor al tener que emitir su juicio sobre su pueblo elegido. Y por supuesto, hermanos, que esta presentación pública del Señor no agrada a las autoridades judías. ¿Por qué entonces, hermanos, es una entrada triunfal? Desde la perspectiva cristiana, hermanos, sabemos por qué es una entrada triunfal. No porque Él se iba a poner en la condición de rey terrenal sobre un reino que la gente esperaba, sino porque Él va a vencer de una vez por todas el pecado, hermanos, y la muerte. Ese día tan esperado. El tema de hoy es importante que lo valores y que no lo olvides. El rey tan esperado que no esperaban. Parece que se contradice, pero fue así, hermanos. Este día ha sido sumamente esperado por todos los judíos de todas las edades. Los salmos que ellos han cantado hasta hoy, los rituales que han hecho, la Pascua que celebran desde que el Señor libra a su pueblo Israel del dominio de Egipto, gobierno durante 400 años, hermanos, está señalando a Cristo. ¿Y sabes qué ha pasado? El día ha llegado. El día ha llegado. El Señor Jesucristo, hermanos, llega a ese lugar bajo un riesgo espantoso de muerte. Y obviamente su vida está peligrando porque el enemigo, sobre todo, no quiere que Cristo llegue a la cruz.
Y todo aquello, hermanos, que se opone al evangelio del Señor, obviamente está del lado del adversario. Y el adversario, el diablo, tenía mucho pueblo para causar daño a Jesús. Es importante, hermanos, que recordemos que la soberana voluntad de Dios era que su Hijo padeciera por nosotros y que todo fuera hecho conforme había sido decretado. Pero insisto otra vez, que no podemos confundir que por el decreto de Dios establecido desde la eternidad, que por ese motivo, hermanos, Jesús era un robot o un títere que simplemente iba cumpliendo porque no quedaba de otra y el camino trazado pues era sencillo de caminar. No, Jesús iba cumpliendo al pie de la letra con las ordenanzas y los decretos de Dios. Cada instante, cada hora, hermanos, pasaba por la mente de Jesús el ir cumpliendo al Padre. Jesús, el perfecto obediente, fue midiendo los tiempos y cuidándose de no ser asesinado antes de tiempo. Hermanos, esto podría ser confuso. ¿Hubiese sido posible que el Señor Jesucristo fallara la misión, hermanos? Hablando del decreto de Dios, de su soberana voluntad, que nada ni nadie puede evitarla. No. Pero eso, hermanos, es posible porque Dios Hijo vino a cumplir la misión. Y el perfecto obediente iba a cumplir cada requisito a cada instante, día con día, hasta el fin. Eso quería decir también, hermanos, que el Señor Jesús iba a evitar aquellas ocasiones de que el hombre intentara quitarle la vida antes de tiempo. Suena extraño, hermanos, pero al decirte esto, yo te digo que no pierdas la vista de que el Señor Jesucristo era hombre y que cada cosa que hizo la logró como hombre, hermanos. Leíamos en Juan que Él se despoja de su gloria y viene aquí como un hombre común y corriente siendo Dios. Pero como dice Filipenses 2, no se aferra a ser igual a Dios, sino que se despoja y toma forma de hombre y de siervo. Entonces el Señor Jesús hasta aquí ha obedecido a la perfección, hermanos, los propósitos del Padre. No de una manera automatizada, en donde Él simplemente era llevado por el Espíritu de un lugar a otro y Él no colaboraba. No, hermanos, Jesús el Señor era sumamente responsable en cumplir los estatutos y las ordenanzas del Señor, cumplir las profecías. Es como si tú tuvieras una lista de, una requisición de tu trabajo y punto a punto tú vas viendo lo que tienes que ir cumpliendo. Y punto a punto tú, checando tu horario, porque la hora de salida ya está establecida, tú tienes que cumplir punto a punto antes de que la hora llegue. Es impresionante, hermanos. Y les ruego que lean sus Biblias desde la perspectiva de que Jesús es hombre. Jesús es hombre, joven, 27, 30 años. Algunos otros dicen que 30, 33. Yo abrazo más la postura que era de 27 y muere a los 30. Sumamente joven, hermanos, cargando el peso del pecado del hombre, de aquellos que le iban a traicionar, aún aquellos más allegados que le iban a abandonar solo en la cruz. Eso nos ayuda mucho, hermanos, en cuanto a nuestra vida cristiana, nuestra responsabilidad. Pues a veces queremos dejarle todo a Dios. Y yo he escuchado mucho eso, deja todo a Dios. Dejar todo a Dios, hermanos, significa responder responsablemente confiando que Dios hará. No significa que yo me siento y no hago nada esperando a que Dios haga. Señor, Señor, convierte a mi familia, convierte a mi padre, a mi madre, a mis hijos, Señor. Pero yo no les predico, yo no pongo el ejemplo. No, hermanos, convierte a mis vecinos, Señor. Ellos son maldicientes, ellos no son cristianos, van a ir al infierno. Pero yo hablo maldiciones. Yo soy de mal ejemplo, yo no les predico. No es así, hermanos. El Señor nos ha dado vida para caminar como vivos, responder como vivos y dar testimonio allá afuera de quién somos. Amén, de quién somos. Hay un propósito grande, hermanos, en la entrada a Jerusalén. Y quisiera que recordáramos este texto que no debe de olvidarse. ¿Por qué Jerusalén? ¿Y qué sucede en Jerusalén con los profetas? Vayan a Lucas capítulo 13, versículo 34, hermanos. Aunque lo leímos la semana pasada, es importante que lo recuerdes. Lucas capítulo 13, versículo 34.
Ya estamos ahí, hermanos. Jerusalén, Jerusalén, que matas, ¿a quiénes? A los profetas, y apedreas a los que te son enviados. Dice el versículo 33 ahí mismo: sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana sigan mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Te das cuenta? Es necesario que mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús va directo a la muerte. Hasta aquí, hermanos, los discípulos van comprendiendo un poco más que Jesús se quiere suicidar. Ellos piensan: Jesús, si en Jerusalén matan a los profetas, si la religión está en contra de ti porque no creen que tú seas el Mesías prometido, ¿cómo se te ocurre ir a Jerusalén? ¿Cómo se te ocurre ir a Jerusalén? Y una de las cosas, hermanos, que nos deben sorprender, que a mí me sorprenden cuando leemos este pasaje, son las medidas que el Señor Jesucristo tomó para atraer sobre sí las miradas de las multitudes en la entrada a Jerusalén. Cómo el Señor entra a Jerusalén. Recordemos algo importante, hermanos. Los judíos están esperando al Mesías anunciado, pero los judíos han perdido la perspectiva bíblica y ellos están esperando a un rey David. Ellos están esperando a un rey que gobierne sobre la oposición del gobierno romano, hermanos. Ellos ya traen un yugo de esclavitud por Roma, están cansados por Roma y desean que ese Mesías, que está haciendo milagros y un sinnúmero de actos sorprendentes y sobrenaturales, vaya y gobierne ahí, ponga las cosas bajo control. Pero al parecer, hermanos, ellos se han olvidado de la intención divina de la venida del Mesías. Y ellos la han tomado desde una perspectiva política. Quieren un gobernante, hermanos, un rey que llegue y les salve de esa oposición y vivan por siempre en esta tierra en paz. Pero el Señor Jesús nos sorprende, hermanos. Dice el texto que estamos estudiando que dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús vio a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha sido montado. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino lo desataron. Y unos que estaban allí le dijeron: ¿qué hacen desatando al pollino? Entonces ellos dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Traen el pollino y echando sobre él sus mantos, se sienta sobre él. Es sorprendente, hermanos, lo que Jesús está a punto de hacer. Todo está a su favor hasta ahorita. Algo que no se menciona aquí, hermanos, es que el Señor Jesucristo viene de un lugar en donde acaba de resucitar a Lázaro. Está ahorita en un lugar en Betania, hermanos, en donde está comiendo probablemente en la casa de Marta, María y Lázaro, con Lázaro ya resucitado. La gente sabe, y la multitud que lo sigue, hermanos, como seguían al joven rico, porque veían que era algo especial, y ha visto que hace milagros. Pero la oposición judía, hermanos, que esperan al Mesías, están midiendo con ojo de buen cubero a ver en dónde pueden encontrar el error en Jesús. Entonces las multitudes que lo siguen, hermanos, están siguiéndolo por la parte milagrosa del Señor, de una buena gana, pero lo están siguiendo por la parte milagrosa. A lo largo de todo el Evangelio, hermanos, Marcos nos ha mostrado una y otra vez cómo el Señor Jesucristo está evitando la publicidad. Él está aconsejando a muchos que son sanados que guarden en silencio los milagros. Pero hasta este día, hermanos, eso ya no es posible. Eso ya no es posible. La sanidad que recibían y aquellas cosas que hacían, que les pedía que guardaran en secreto, hermanos, ahora ya es un acto público y no puede evitarse que sea propagado su nombre, hermanos. No pueden evitar que su nombre sea exaltado. Y ahora, hermanos, las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ahora ya va camino a Jerusalén, a donde va a morir. Ya no es, hermanos, antes que guardaba su identidad como el Mesías,
por probablemente no ir o ser tropiezo para la gente que se iba a sorprender y que intentarían matarle, sino ahora, hermanos, se ha quitado por completo el secreto y ha sido expuesto a toda la gente, hermanos. Y esta es la explicación más lógica. Ahora podemos ver, hermanos, que ya ha llegado el momento de sufrir. Una semana le queda de vida, hermanos. En este tiempo vamos a vivir junto con el Señor lo que Él pasó en su última semana de vida. Es traición tras traición, deslealtad tras deslealtad, y su camino a la cruz, hermanos, es como el camino de aquellos que toman su cruz hoy. El camino de la cruz, o aquellos que cargan su cruz como cristianos, hermanos, está lleno de deslealtades, de abandonos, de traiciones. Muchos pastores, hermanos, durante todo su ministerio sufren esto una y otra vez, aún de sus aliados más cercanos. Y es lo que el Señor Jesús nos enseña. Ahora, hermanos, el tiempo se ha llegado y todos sus discípulos han sido ya formados con el ejemplo, los apóstoles primeramente, y ahora están entrando a un lugar en donde ya no va a haber retorno. Están entrando, hermanos, a un lugar en donde al momento de cruzar su frontera, ya no hay vuelta atrás. Es como si el Señor Jesucristo llegara a un lugar en donde está la horca y se pone la horca ahí y el banquito prende de un hilo. Ya no hay vuelta atrás, hermanos. Pero el Señor Jesucristo va con gozo, el gozo que le mueve por la salvación de su pueblo, el gozo primeramente que le mueve a Él, hermanos, en agradar al Padre en lo que está haciendo. Pero los discípulos, hermanos, están ahí y han aprendido el camino tan difícil del discipulado. Obviamente, hermanos, sabemos que el Señor Jesucristo sabía que iba a suceder. Pero nuevamente quiero insistirte en que pienses en Jesús, no como Dios, sino como hombre. Como hombre. Y podamos profundizar un poco, hermanos, qué significa saber que vas a morir. Saber que vas a morir. Y saber que vas a morir injustamente. Que vas a llegar a un lugar, hermanos, a entregarte a muerte sin salida. Y lo peor de todo, hermanos, es que esa muerte es injusta. Y que aún más allá de la injusticia, hermanos, quien va a someterte a padecimiento extremo es tu Padre. ¿Qué sentir habría en ti? ¿Qué pasaría por tu mente? ¿Qué harías? ¿Quién de nosotros se quedaría y continuaría el camino a la muerte, hermanos? Por eso me he adelantado, para que ninguno de nosotros diga, bueno, es que Él era Jesús. No, hermanos, no hubo trampa en la pasión. Jesús era hombre. Jesús era el hombre, hermanos. Entonces el Señor Jesucristo se encuentra en un lugar cercano a Jerusalén. Envía a sus discípulos desde ahí a que vayan por el asno y regresa con el asno. Es un hijo de asna, un pollino llamado, hasta el nombre se me hace desagradable, hermanos, para que el Señor lo haga. Obviamente este asno no viene con una silla para montar. Entonces ponen ahí sus mantitos, hermanos, para que Él esté un poco cómodo. Pero aún los discípulos no pueden entender cómo es Él el Mesías prometido, el hijo de David. Acaba de mencionarlo Bartimeo. ¿Y cómo se le ocurre un burro? ¿Cómo puede ser un burro? Aunque hay algunos eruditos, hermanos, que dicen que el burro, el asno, no era un animal como miserable. Era un animal que algunos importantes después de la guerra, cuando habían ganado la guerra, entraban a su pueblo en un burro, en paz. Era un animal dócil, tranquilo. Pero en realidad, hermanos, yo no abrazo mucho esa postura. Yo creo que en realidad el Señor quería seguir enseñando humildad y sencillez. Quería seguir enseñando lo primordial, hermanos, en su ministerio. Y yo pienso, hermanos, que aún no era el tiempo, y el Señor lo enseña, de Él manifestándose como el Rey soberano que es, en un caballo, hermanos, como dice Apocalipsis, sino en un pollino pacífico. Yo pienso, hermanos, que Él seguía enseñándonos muchas cosas, sobre todo, hermanos, la humildad suya, y que estaba despojado de toda riqueza. Es curioso, hermanos, Él pide un pollino prestado.
Él navega en una barca prestada desde donde enseña. Él, hermanos, pedirá el aposento alto en donde celebra la cena prestada. Todo prestado, hermanos. Un sepulcro prestado también. Y ahora entra, hermanos, lo que estamos estudiando en un pollino prestado, en un burrito. Y esto nos enseña, hermanos, por una parte, a no buscar por nosotros mismos como los lugares privilegiados que nos gustan por naturaleza, por nuestra carne, hermanos, a que nos reciban como importantes, como esas doctrinas que hoy enseñan a sus feligreses, tú eres una hija del rey, tú eres un hijo del rey, tú tienes que tener un lugar importante y ponderoso y mereces respeto. Eso es basura demoníaca, hermanos. El Señor Jesucristo nos enseña a ser humildes. De hecho, hermanos, aquí el Señor nos enseña que no debemos tenerle temor por el fuego que Apocalipsis habla de sus ojos y el poder con su ejército, hermanos, sino aquí en la tierra Él quiere que le tengamos temor por su templanza, su humildad y su mansedumbre. ¿Cómo es posible que un rey tan poderoso y supremo, tan grande, por el cual todas las cosas fueron hechas, entre en un asnillo, en un burrito? ¿Cómo es posible, hermanos? Así no temerle por su poder, sino por su mansedumbre y su humildad. El Rey de Reyes, hermanos. Hasta hoy, hermanos, podemos ver que el triunfo de Jesús es grande. Cristo, hermanos, muestra su conocimiento, muestra cómo predica la palabra con poder, muestra su voluntad soberana sobre los hombres. Y hoy, hermanos, sigue enseñando que Él es el Señor de la creación. Es importante que veamos este texto, hermanos. Fíjate lo que dice el versículo 2. Vayan a la aldea y que esté enfrente de ustedes, y luego ahí van a entrar y van a hallar un pollino atado. ¿Cómo sabía Jesús eso, hermanos? Algunos han dicho que Él lo prepara. Él va a hablar con la familia y les dice: oigan, fíjense que voy a entrar al rato y necesito que me presten su pollino. ¿Me lo prestan? Sí, claro, Señor. Yo no, hermanos, yo abrazo la postura soberana para cumplir la voluntad del Padre, que obra en las mentes impías y hace que funcionen a su favor, así como Dios levantó a Faraón para cumplir su propósito y golpea las mentes de esas personas que están ahí. Y por un motivo, hermanos, extraño, ese día, en lugar de meter el asno, lo tienen fuera. Ese asno, hermanos, está en el camino, pero cosa importante, está en un camino, en una esquina, visible ante todos. Lo curioso, hermanos, es el mandato que está haciendo el Señor aquí. Pareciese como si estuviera transgrediendo la ley, hermanos. Vayan y tomen un burro que no es suyo, que no es mío tampoco. Si los descubren, no se asusten, sino digan: es que el Señor lo pidió. Mira la soberanía de Dios. ¿Qué pasa si de pronto tú te asomas a la cochera de tu casa y ves que hay un cuate ahí desconocido prendiendo el coche? Y de pronto le dices: oye, ¿qué estás haciendo con mi coche? No, es que el Señor me dijo que viniera por él. ¿Cómo Dios obra de manera soberana en las mentes de los incrédulos? Y controla todo, hermanos. Es como cuando se le cobra impuestos y le dice a Pedro que vaya a abrir la boca de un pez y encontraría ahí un estatero para pagar impuestos, hermanos. ¿Qué hizo Jesús? Fue antes, pescó, le abrió la boca al pez, le puso la moneda ahí y luego lo metió al mar. Sacó todos los peces para que cuando Pedro fuera encontrara únicamente ese pez. No, hermanos. El Señor es soberano, pero algo que yo quiero recalcar aquí, que aún siendo soberano sobre la creación y Señor, hermanos, Él se despojó de ello. Él se despojó de ello. La palabra Señor aquí, hermanos, es importante que lo noten. Es una palabra que es orius. Y la palabra que se usa aquí en el griego es orius. Y orius es el Señor. Orius solo puede ser Señor, amo o Señor con esa mayúscula. Y aquí los eruditos dicen que el escrito fue aquí escrito como orius, como el Señor. Y es muy curioso, hermanos, porque la Escritura dice que cuando pidamos al Padre en el nombre de el Señor, las cosas son hechas.
Y aquí los discípulos van y le piden a esos incrédulos que el Señor está pidiendo el pollino. Es como si quedaran doblados de manos y su voluntad fuera forzada a decir que sí, pues es en el nombre del Señor, no de un Señor con S minúscula, sino del Señor de señores, hermanos. Él aquí, del versículo 1 al 3, hermanos, el versículo 2 en particular, está mostrando su dominio sobre las criaturas. Algo importante también, hermanos, que este burro o asnillo nunca había sido montado. ¿Y tú has visto qué pasa cuando alguien intenta montar un caballo o un burro que nunca ha sido montado? ¿Se queda quieto? No, hermanos, el Señor continúa mostrando su soberanía sobre la creación, montando un animal que jamás había sido montado. Esto tiene dos connotaciones: eso, la soberanía sobre el animal, pero también porque la ley, hermanos, hablaba que los reyes o aquellos en los sacrificios no se usara animales que hubiesen sido tocados. Yo creo que las dos partes tienen razón. Pero es increíble, hermanos, ver esto, la soberanía de Jesús a unos 4 o 3 kilómetros y medio del lugar a donde manda a sus discípulos, y Él sabe perfectamente que ese pollino ahí está y sabe que los dueños no van a decir que no. Pero imagínate la plática de los discípulos en el camino. Oye, ¿cómo ves al Señor? Y luego si nos salen ahí con un cuchillo o algo, van a pensar que estamos robando. Oye, no está bien. Pero ellos van, hermanos. ¿Y sabes por qué van? Porque Él es ¿quién? El Señor. En ocasiones nosotros olvidamos, hermanos, que la instrucción de Dios o aquí no son simplemente sanos consejos que podemos hacer o no. Queremos al Salvador, pero no queremos al Señor. El Señor ha dicho que hagamos esto. ¿Y qué crees que quiere decir? Que lo hagamos. No hay opción, no hay juego. Y aquí nuevamente el Señor nos enseña que sus verdaderos discípulos obedecen aun cuando las condiciones no son favorables para ellos. Hoy en día se ha distorsionado mucho la palabra Señor. Y porque estamos acostumbrados a decir Señor, 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 perdemos como el peso de la palabra. Pero cuando la Biblia dice el Señor, o Orius, el Señor, es el Señor soberano de toda la creación, el Rey de Reyes. Aquel rato, sí, bueno, probablemente a este culto no voy. No, creo que en otra ocasión. El Señor sabe que mi corazón está atado con Él y en mi espíritu quiero, pero en mi carne no. No, hermanos, es el Señor. Él en realidad es incómodo para nosotros, sobre todo porque estamos, hermanos, en nuestra carne. Es incómodo para nosotros porque cada uno de nosotros es Señor de su vida. Es incómodo para nosotros que nos digan qué tenemos que hacer, a menos de que nos paguen. Es curioso, hermanos. Es curioso, pero estamos en apuros como creación. El Señor dice a sus discípulos que vayan a hacer un acto muy incómodo. Un lugar ajeno, una casa que no saben quién está ahí adentro. Un lugar del cual ellos no son, un lugar en donde es condenado el robo, probablemente con la cruz, hermanos. Y ellos van y obedecen. ¿En qué condición estamos nosotros en cuanto a la obediencia del Señor, hermanos? Es importante reconocer la obediencia en el cristiano, no para salvación, sino como una manifestación de que hemos sido salvados. Y eso es necesario en nuestra vida, hermanos, pues Santiago dice que mostremos nuestra fe sin obras. Y Él nos dirá que nuestra fe es ¿qué? Muerta, hermanos, muerta. Este detalle, hermanos, que está confirmando el Señor en su palabra, a través de Marcos. Marcos recuerda que está informando todo esto a través de lo que escucha de Pedro. Pedro, hermanos, es quien con gran probabilidad fue el discípulo más cercano o el más controversial en el ministerio del Señor Jesucristo. Y es muy probable, hermanos, que Pedro sea uno de los dos que fueron a buscar el pollino. Y es increíble, hermanos, y a mí me conmueve mucho y me alienta bastante la frase que el Señor dice acerca del pollino. Si alguien les dice algo, ¿por qué estás haciendo esto? Dile que el Señor lo necesita. Hermano, ¿acaso algún creyente
puede sentirse inútil cuando el Señor de los cielos y de la tierra le dice que haga algo? O sea, ¿será posible que algún creyente, hermano, se sienta inútil cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores le pide que haga algo, hermanos, para que su reino sea exaltado? Pastor Sugel da un ejemplo de Cornelia ten Boom, que es hoy en día una activista holandesa que vivió el Holocausto. Y ella, hermanos, fue entrevistada un día y le preguntaban cómo era posible que ella guardaba la humildad y la templanza ante tanta ofensa de los alemanes y tanto dolor que le causaban. Y ella decía, ¿es que el burro acaso dijo algo cuando el Señor Jesús lo cabalgó? ¿El burro hablaba? Hay otra historia que también cuentan acerca de un burrito, que es este burrito representando este burrito bíblico, hermanos, que de pronto él llega con su mamá y le dice, mamá, ¿qué crees? Llegué a Jerusalén y todos aplaudían y montaban ahí una caravana y ponían una alfombra de mantos y yo caminé. Me aman, mamá. El burrito 2 días después otra vez va allá y regresa triste. Nadie me hizo caso, me pateaban y me aventaban por allá. El burrito, hermanos, ¿creen que se sintió importante? ¿O que tenía parte en esto, hermanos? El importante era el Señor Jesús, entrando, hermanos, a Jerusalén para ser coronado, no de la manera en como cualquiera de nosotros hubiésemos querido. Y el burro, hermanos, es un simple utensilio del Señor para cumplir el propósito del Padre. Y te digo algo, hermanos, nosotros somos burros para el Señor. Aunque en ocasiones nosotros queremos el reconocimiento de ese burrito que te contaba. Queremos que se nos diga, mira cómo brilla, cómo hace, cómo... No, hermanos, nosotros somos burritos. Burritos que simplemente callados obedecen la voluntad del Señor. Inamovibles por el mundo y sus deseos, sino simplemente siendo usados por Él, porque el Señor nos ha dado dones a cada uno de nosotros para usarnos como Él quiera, de la manera que Él quiera, como Él lo desee, a la hora que Él quiera. Es así como vamos a soportar el camino a la cruz, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo llega a Jerusalén, hermanos, una multitud le sigue después de que han llevado el pollino. Y Él va montado en el pollino y la multitud, hermanos, comienza a gritarle. Es muy importante que entendamos esto y el por qué, hermanos. La multitud está esperando al Mesías prometido y por testimonio de los que vieron tantos milagros, ellos creen que Él es. Pero las cosas comienzan a cambiar cuando el camino del Señor está continuando. Primeramente, hermanos, lo ven llegando arriba de un burro. Cuando David, hermanos, llegaba después de la guerra en un caballo con su ejército atrás. Probablemente dijeron, bueno, tal vez no había un caballo y él usó un pollino, pero corre, Señor, queremos darte alabanza para que reines de inmediato. Algunos se han confundido, hermanos, pues el camino a la cruz no era el camino a un palacio terrenal, sino era el camino a un palacio espiritual. Algunos hermanos han pensado que la cruz es un obstáculo imprevisto. Este fue el caso de muchos judíos. Ellos creían que al momento en que el Señor Jesucristo fue crucificado había fracasado. Y no fue coronado, fue aborrecido. De hecho, previamente, antes de llegar a la cruz, cuando lo vieron ahí ante Pilatos y comenzaban a gritarle que le crucificaran, ellos estaban gritando, crucifíquenle, por el hecho, hermanos, de que les había dado una mala impresión de inicio o una impresión errada. Este no es el rey que esperábamos, nos mintió. Si hubiese sido nuestro rey, Él no estaría en esa condición. Entonces ellos piensan que la cruz o el camino a la cruz fue un obstáculo para que el rey que esperaban no cumpliera su propósito.
Otros creen, hermanos, que la cruz es como acto, como una opción B, divinamente previsto, que iba a permitir que los apóstoles pudieran cumplir después por sí solos la voluntad de Dios. Pero en las últimas palabras del Señor Jesús, hermanos, la cruz no es ningún obstáculo, ni una opción B, sino es el fundamento sobre el cual su reino se iba a establecer y era necesario. Para cualquier lector, hermanos, de los evangelios, no pasa inadvertido el hecho de que Jesús está con el pleno conocimiento de las dos entradas diferentes a Jerusalén. Primeramente, la entrada, hermanos, a Jerusalén montado en el burrito con la gente ahí aplaudiendo. Y la segunda, hermanos, tomará parte una semana después cuando va a ser arrestado. Es muy curioso, hermanos, que en las dos ocasiones el Señor Jesús da testimonio de que conoce lo que sabe, y eso no es barrera para él, sino todo lo contrario. Está buscando obedecer la voluntad de Dios. Y hay contrastes también muy importantes, hermanos. El Señor Jesucristo está siendo coronado antes de tiempo por el pueblo, y al final es ofendido por el mismo pueblo. ¿Por qué el Señor Jesucristo entra en un pollino, hermanos? Zacarías 9:9, si me quieren acompañar, por favor. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. No es simple casualidad, no es porque era el único transporte que había, hermanos. El Señor Jesucristo estaba acostumbrado a caminar mucho, pero era por cumplir la profecía del Señor. Dime si no tenían las suficientes pruebas el pueblo judío para confirmar que su Mesías tan esperado era el que estaba frente a ellos. Era, hermanos, y tenían lo suficiente. En esta entrada, hermanos, pudieron ver al Salvador tocando a su puerta, llegando a salvarlos de la opresión que ellos estaban viviendo, no por Roma, sino por el mismo Satanás y su pecado. Pero ellos ignoran al Señor por completo, pensando, hermanos, cómo es posible que venga. Pero estas escrituras anunciaban ello, pero ellos no podían creer. No podían creer que el Rey de Reyes pudiera ser ese nazareno, de donde no podía salir nada bueno, como dice la Escritura, y llegara montado en un pollino con algunos pobres discípulos, probablemente no muy bien vestidos, hermanos, por la larga trayectoria que llevan caminada. Más de 30 kilómetros lleva este viaje, hermanos. Y ese fervor que ellos tienen es como aquellos fanáticos por algún jugador o por alguna persona famosa, músico, cuando llega a algún lugar y la gente se emociona y le grita. O como aquellos herejes, hermanos, que hoy en día dicen profesar el cristianismo, que cuando llega su apóstol o su profeta le aplauden y le gritan, o se ponen de pie o se arrodillan con reverencia, hermanos. Estos hombres que están siguiendo a Jesús van con Él como discípulos, pero la mayoría de ellos, hermanos, están confundidos también. Y los judíos que están esperándolo también, hermanos, ellos tienen una mente retorcida y no quieren a un rey como ese. Ellos están viendo entrar a Jesús en un pollino, hermanos, cuando han visto escrituras que hablan de un rey supremo y soberano, y dicen: este no es mi rey. Este es el hijo del carpintero, aquel José. Este es el nazareno. Este hombre joven será el rey, el hijo de David. Sí, hermanos, era el Rey de Reyes. El Rey de Reyes públicamente manifestado a ellos. Entonces, tanto el rey como su reino son rechazados públicamente. Y en este sentido público, hermanos, el rey no es recibido y el reino no es establecido ahí, hermanos, por ellos. Mira de qué se han perdido. Ve Apocalipsis 19, versículo 11 al 16.
Dice, y vi entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hermanos, este no era otro rey. Este rey que llega montado en un pollino es el mismo rey. El mismo rey despojado de su gloria. Es el mismo rey, hermanos, que muchos en el día de hoy, cristianos, rechazan. Es un rey, hermanos, que invita a un discipulado no agradable, a tener que dejar cosas, a aborrecer el pecado, a amar lo bueno y dejar lo malo. Hermanos, este rey nos llama en ocasiones a dejar todo lo que tanto amamos. Este rey, hermanos, viene a quitar nuestros ídolos. Este rey viene a ponernos el ejemplo de servicio, de amor, de misericordia, de paz. No es bien recibido. No es bien recibido. Es un rey que viene a confrontarnos con nuestro pecado. Es un rey que viene a decirnos que si no nos arrepentimos vamos a perecer y que vamos a ser juzgados por su propio Padre, hermanos. Es un rey que se despoja de su reino y pisa. ¿Saben lo que es aquí? Dice el versículo 15, la última porción, dice: él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios. El lagar son esas grandes cubetas con las cuales los hombres se metían y pisaban las uvas para hacer el vino. Es Jesús que está pisando el lagar de la ira de Dios, de su Padre. Es un rey que nos pide todo, hermanos, pero que a su vez nos da un ejemplo, hermanos, increíble que para nosotros no es posible llevar a cabo, porque nosotros somos como muchos de estos judíos que esperan un rey que les dé todo. Un rey que les ayude en sus finanzas, un rey que les sane y que nunca permita enfermedades, un rey que siempre los va a sacar adelante conforme a la necesidad del hombre y no conforme a lo que Dios quiere. Es un rey, hermanos, que no es el verdadero. Un rey que viene a sanar a gente que está dolida y necesitada de amor. Ese no es el rey verdadero. Hermanos, el rey verdadero vino a establecer su reino y a salvar al mundo de su pecaminosidad extrema. La Biblia dice que todos han pecado y que todos fueron destituidos de la gloria de Dios. El problema aquí de los judíos, hermanos, es que ellos están viendo al rey como un salvador de la tierra, en la tierra, que les quite la opresión de Roma, y ellos están perdiéndose de lo eterno. Este rey, hermanos, no vino a quitar la opresión del mundo a nosotros, sino vino a quitar la opresión del pecado y abrir el camino que lleva a Dios. Es impresionante, hermanos, nuestro Señor. Es impresionante. Es impresionante, hermanos, ver también que no son solo los judíos quienes rechazan a Jesús, sino el pueblo que va con Él también. Al ver que no está caminando como el rey que ellos esperaban, comienzan a dudar de nuevo y dicen: probablemente este no va a ser. Los reyes entran en victoria sobre un caballo, ejerciendo dominio, asesinando a sus adversarios. Y este hombre está viniendo muy pacífico, muy humilde, muy manso. Trae a sus discípulos caminando. Parece que no traen dinero de sobra. Están comiendo pan y lo que les dan en las casas a las que llegan. Pide cosas prestadas. Qué raro, ¿será el verdadero rey? ¿No has escuchado comentarios, hermanos, acerca de cuando estás pobre o sin trabajo o que estás enfermo? Y que algunos cristianos carismáticos de la prosperidad dicen: qué raro, hermano, yo pienso que estás mal con Dios. Yo pienso que es tu pecado, arrepiéntete para que Él te supla.
Porque Dios siempre tiene en los mejores lugares a sus hijos. Sí, los mejores lugares de sus hijos, hermanos, son morir lapidados, quemados, crucificados. ¿Sí sabías? Los hombres más grandes en el reino de los cielos son aquellos que tenemos allá en la lista, hermanos, y los que han muerto, desde los profetas, por anunciar el evangelio verdadero del reino que humilla al hombre, que le dice pecador, miserable. Ese es el evangelio verdadero. El rey verdadero, hermanos, no viene a empoderarnos en esta tierra, sino al contrario, hermanos, a sacarnos de ella. El rey verdadero no viene a que nos enamoremos de las cosas pasajeras, sino enamorarnos de las cosas eternas. El rey verdadero no viene a darnos vida abundante aquí, como dice el cristiano carismático. Vida en abundancia, hermano. Ya viste, mis negocios tienen que prosperar porque Dios es un Dios de prosperidad. No sean ingenuos y tontos. La prosperidad de la que Él habla es espiritual y eterna, no perecedera y podrida, hermanos. Por eso es que el llamado, hermanos, al discipulado es extremo. Y por eso, hermanos, nosotros enfatizamos en la obediencia del cristiano, no para salvación, sino porque ahí manifiesta que en realidad ha recibido la gracia salvífica, que no ama al mundo, sino anhela exaltar el nombre del Señor. Hermanos, ¿podrías ser tú un cristiano verdadero estando enfermo de cáncer hasta que mueras? Sí. ¿Podría ser un cristiano verdadero pobre teniendo comida únicamente para el día a día? Sí. ¿Podría ser un cristiano que todo el mundo odia y persiga hasta matarlo? Sí. Entonces, ¿para qué quiero ser cristiano? Para vivir por la eternidad. Porque estabas enemistado para con Dios. Y la vida que nosotros llevamos aquí, hermanos, no es aparentando una vida abundante en las cosas, no, hermanos. Es abundante no en riquezas terrenales, sino abundante en servicio, en amor, en misericordia, en paz, en perdón, en buenas. Ni aún viéndolo desde esa perspectiva escoges el de la eternidad con facilidad. Hermanos, es importante que veamos algo saliendo de esta extensa introducción que te daba en estos pasajes. El Señor va a Jerusalén y en Jerusalén va a comenzar la Pascua. ¿Sí saben qué es la Pascua? La Pascua es la celebración judía, una de muchas otras. Es la celebración judía de liberación de Israel sobre el yugo de esclavitud que tenían de Egipto. La Pascua, hermanos, se llevaba a cabo sacrificando un cordero. El cordero, hermanos, era puesto ahí en la mesa y el hijo le preguntaba al papá como un ritual: papá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y el papá decía: hijo mío, en su autoridad sacerdotal, hijo mío, voy a explicarte qué vamos a hacer. Lo que sucede, hijito mío, que éramos esclavos de Egipto, pero un día después de muchas advertencias que Dios hizo al faraón, mandó la peor de todas. Él nos ordenó que sacrificáramos un cordero y que su sangre fuera puesta en los dinteles de las puertas. El ángel de la muerte pasaría y todos aquellos que tuvimos la sangre en las puertas serían librados, y el que no, no. Todos los primogénitos fueron asesinados por ese acontecimiento tan espantoso de Dios matando niños. Fuimos libertados del dominio de Egipto. Ahora, hermanos, este Jesús, que es un Mesías esperado que no esperaban, va caminando a Jerusalén, donde van todos los peregrinos del mundo a celebrar la Pascua. Y ahora resulta que ese que va, que no aceptan, hermanos, es el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Ya no será un corderito ahí, hermanos, inofensivo, un animal, sino ahora el Cordero sacrificado será Jesús. Y ahora, hermanos, cuando Israel toma el cordero, lo matan y ponen sangre. Ahora Israel no quiere recibir al cordero ni su sangre. Sus casas quedan desprotegidas, por lo tanto la muerte entrará en ellos. Y Jesús sabe, mis amados, a qué va. Jesús sabe que va caminando como el corderito antes de ser atrapado para ser sacrificado. La diferencia es que el cordero es un animal irracional y Jesús es perfectamente racional. Y sabe qué va a acontecer. Sabe que su sangre va a ser derramada por gente que no le ama. Por gente, hermanos, que en realidad no lo esperaba. Porque el Señor, hermanos, no salva en base a tu buena obra, sino en base a su beneplácito y su misericordia.
pero no para poner la sangre en las puertas de su casa, hermanos, sino para aniquilarlo, porque es una amenaza para la religión judía. Hermanos, es muy curioso que los judíos saben acerca del nuevo pacto prometido por Dios. Jeremías 31:33 habla de eso. Me gustaría que fueran conmigo, hermanos. Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Ese día se estaba cumpliendo. Entró a Jerusalén y todos lo iban a conocer. Ya no iban a enseñar: va a venir un Mesías. El Mesías llegó, hermanos, pero no era como ellos esperaban. ¿Este hombre? No, hombre, sácate para allá. Ese ministerio, hermanos, de 50, de 40 personas, de 10 personas, ¿es una iglesia de Cristo? No, hombre. Si fuera la iglesia de Cristo, hermanos, estarían llenos. No, hermanos, el éxito cristiano no se mide en la cantidad, sino en la calidad del pueblo, hermanos. La obra que se hace para la gloria de Cristo, hermanos, no se mide en lo abundante, sino en un corazón que se entrega, hermanos, en realidad. Entonces los judíos conocían este nuevo pacto, y ellos sabían que era para el perdón de pecados, y también que el Señor iba a escribir la ley suya en sus corazones. Ellos dejarían de preocuparse por cumplir la ley, hermanos. Era un auxilio increíble. Pero ¿cómo un rey así? ¿Cómo un rey así? ¿Cómo estos hermanos misioneros por los que oramos que nadie conoce, hermanos? No. Buenos y grandes, el que acaba de morir, ¿cómo se llama? Bill Graham, un grande hombre de Dios. ¿De cuál Dios? ¿De cuál Dios? Porque hablaba la Biblia y fue un gran tropiezo para el cristianismo. Fue ecuménico y anunciaba la salvación por obras. Invitaba a la gente a recibir a Cristo en su corazón, cosa hereje y demoníaca. Que los que han hecho eso y creen que son salvos por orar se van a levantar en el infierno, hermanos, si no se arrepienten y creen, en verdad. Hombres que están ocultos, que no se conocen, que nadie da un peso por ellos. Es más, hermanos, que hasta el día de hoy no hemos levantado ofrendas para mandarles a alguno de ellos. Muchos dirían: ¿serán ellos de verdad bendecidos? Qué raro, porque lo que Josué tocaba se multiplicaba. No, hermanos, esos hombres serán grandemente galardonados. El Señor Jesucristo entró como un hombre despreciado. Desde un punto de vista lo veían como alguien, no, hermanos, no podía hacer mucho. Pero aún así el pueblo tenía un poco de esperanza y le recibieron con pompa y honor por un poco de tiempo. Recuerda que estamos hablando ya de una semana antes de su muerte, hermanos. El pueblo de Israel sabía que estaba ahí la solución en Cristo Jesús. ¿Qué entendía la multitud, hermanos? ¿Qué entendía? La parte milagrosa. Juan 12, del 9 al 11, no vayan. Está hablando precisamente que Jesús resucitó a Lázaro. Y que los judíos, al ver que Lázaro resucita, se dieron cuenta que la gente estaba siguiendo a Jesús por el milagro de resurrección. Los judíos ya están planeando la muerte de Jesús y también la muerte de Lázaro. Y viene caminando bajo esa oposición, hermanos. Él sabiendo que se está murmurando en contra de él, guardando su postura, no cayendo en ningún error para cumplir la perfecta voluntad de Dios y poder llegar hasta el Calvario, hermanos, a cargar con todos nuestros pecados. Hermanos, el éxito de Jesús es sorprendente. No falló nuestro amado Señor. Y por eso hoy podemos decir: aleluya, Señor. Aleluya. Hay oportunidad para todo aquel que se arrepiente y cree de ir al reino de los cielos, hermanos, independientemente qué tan pecador seas. Si fuiste ateo, ladrón, violador, secuestrador, adúltero, fornicario, la sangre de Cristo fue derramada, hermanos. Fue derramada en su totalidad. La multitud, hermanos, que está ahí con él, saben de Lázaro, van con él, lo acompañan, se gozan de ir con un Señor así de milagroso. Imagínate que tuviéramos aquí, hermanos, a un milagroso así en verdad. Ve cómo siguen estos falsos pastores, Cash Luna y esos
que dicen que sanan gente y que hacen cosas increíbles del diablo, hermanos. ¿Cuánta gente persigue los milagros? ¿Cuánta gente persigue ese tipo de gente que promete riquezas? Pues ¿quién no, hermanos, quiere tenerlo en este mundo? Pero de pronto van a cambiar de postura aquellos que están dándole alabanza, hermanos. Y la razón más probable es la que yo te comentaba. Al ver a Jesús en decadencia desde su perspectiva, ellos dicen, este no es el rey que nosotros esperamos. No es nuestro militar, no se parece a David. David muere de anciano, victorioso sobre todos los pueblos en las guerras, y él es vencido en la primera. Eso es lo que ellos creen. Algunos otros hermanos se unieron a Jesús en este desfile como una comitiva, como un grupo que acompaña, como los peregrinos. Ahora que íbamos a la iglesia de León, veíamos que venían del DF, creo, a Ciudad Guzmán o a San Juan de los Lagos. San Juan de los Lagos. Y fácilmente puedes pararte y preguntarle a alguno, ¿y a dónde vas? Y pues los estoy siguiendo. A algún lugar deben de ir, creo que es una peregrinación, pero no entiendo bien qué. Muchos iban con Jesús así, la bola. ¿Has visto algunas comitivas así, hermanos, de que alguien dijo, pasó algo, y toda la gente va? ¿Qué pasó? Pues no sé, pero hay algo ahí. Así era como seguían a Jesús. Y digo, quiero profundizar un poco para entender el contexto de lo que está sucediendo. Y Jesús sabe lo que hay en el corazón de ellos, hermanos. El Señor Jesucristo llega puntual, pues va a comenzar la fiesta de la Pascua. El Señor Jesucristo entra ahí, hermanos. Los líderes religiosos están observándolo mientras Él está caminando a la cruz. Ellos están preparando su asesinato. Entre todos ellos, amados, yo me pregunto, el Señor lo sabía, ¿habría alguien que entendía que el Señor Jesucristo era el Rey manso y humilde del que había profetizado Zacarías? ¿O habían olvidado todos la Escritura, hermanos? ¿Habría alguien que en realidad caminaba con Él? Lo más probable es que no, hermanos, porque los mismos discípulos lo abandonan en la cruz. Y yo creo que si alguno de nosotros comprendiera lo que significa eternidad, y que hoy mismo podríamos morir y vamos a la eternidad, probablemente viviríamos apegados al Señor a toda hora. Pero nuestra carne, hermanos, en el pecado tan espeso, no podemos bien entender lo que significa eterno. Infierno o cielo, no hay intermedio, eterno. Porque probablemente correríamos, hermanos, a abrazarnos de Jesús, asegurándonos que en realidad los dinteles de mi puerta están llenos de sangre. A cada instante me examinaría. Fui bañado ya en la sangre del Cordero. Mis obras manifiestan que en realidad soy salvo. Ninguno de nosotros, hermanos, se arriesgaría a morir sin estar seguro a dónde va a ir o sí. Sin darnos cuenta lo hacemos, hermanos. ¿Acaso, hermanos, los que estaban ahí comprendían que Él iba a ocupar una cruz y no un trono? Nosotros ya hemos entendido, hermanos, que el reino del Señor Jesucristo establecido en la tierra fue sobre una cruz, aplastado por su propio Padre, pisado por su Padre, hermanos, atormentado hasta lo más extremo que te puedas imaginar por su propio Padre. Es decir, Él sabía que su Padre le asesinaría en la cruz, porque fue su voluntad y su decreto. Es increíble, su propio Padre abandonándolo y desatando toda su ira, y Jesús recibiendo. Esa es la manera en cómo se coronó nuestro Rey, hermanos. ¿Por qué nosotros querríamos coronarnos de otra manera? Algunos dirían, ay, pastor, pues es que Él ya pagó para que yo no hiciera eso. No, hermanos. No, la realidad es que el sacrificio es único de Él, pero una vida sacrificial de obediencia y de amor es nuestra responsabilidad. Y desgraciadamente, hermanos, lo podemos decir. Digo, si el Espíritu Santo hoy nos diera la gracia para ponernos de pie y confesar mi frialdad, les aseguro que todos aquí nos pondríamos de pie y confesaríamos: Señor, te he sido tan infiel. Señor, en realidad te he buscado porque tengo temor que algo malo suceda a mis hijos. Señor, te he buscado porque tengo temor de quedar en pobreza. Señor, te he buscado porque tengo miedo a mi enfermedad. Señor, te he buscado pues porque tengo incertidumbre si muero y voy al infierno o no. Pocos, hermanos, dicen: Señor, te busco simplemente porque tú eres mi Rey. Te busco porque tú eres mi Señor. Te busco porque tú mereces toda la honra y toda la gloria, y no me importa quién pase sobre mí, solo quiero agradarte a ti. Pocos son, hermanos. Pocos son. Muchas, hermanos, de estas
cosas superficiales se viven en el cristianismo hoy en día y se basan en ignorancia por completo, en mensajes psicológicos muy enternecedores, pues es que vivimos evangelizando a la gente porque pobrecita gente merecen el amor. No, hermanos, pobre gente que merece la ira de Dios. Eso es lo que la Biblia dice, hermanos, que no merecemos otra cosa más que infierno. Y cuando nosotros comprendemos esa verdad del Evangelio, hermanos, agradecemos la verdad de que Cristo nos salvó de la ira de Dios, que el Hijo nos salvó de la ira venidera, hermanos. No es mentira, y algún día los creyentes lo comprobarán y sabrán, hermanos, algo que otros no sabrán, y van a experimentar, hermanos, lo que Jesús no experimentó: el abrazo del Padre, subir al monte santo preparado para aquellos de limpias manos y camino. El monte santo que era para el Hijo de Dios fue dado a nosotros porque el Hijo de Dios subió al Calavera para que yo subiera al monte santo. ¿Qué es lo que yo puedo ver, hermanos, en esta entrada triunfal? Yo hoy en día veo Cristo anunciándome mis verdades, anunciando quién soy, la necesidad que tengo de Él, y yo rechazándolo por la condición de mi Rey. ¿Por qué digo rechazándolo? Porque pongo su señorío en otro lugar y solo tomo el Salvador. Solo tomo la parte del Salvador y el Señor lo dejo a un lado. Y aunque sé que constantemente tengo que hacer esto o aquello para gloria de Dios, porque el Señor lo ha dicho, lo dejo para mañana. Me olvido del señorío, hermanos. Eso es precisamente lo que este pueblo olvidó. No estamos muy diferentes a ellos, hermanos. No estamos muy diferentes a ellos. A diferencia que el juicio cayó sobre ellos. El Señor habló con ellos y lloró en ellos, hermanos, sobre Jerusalén, dice la Escritura. Y aún nosotros tenemos oportunidad de arrepentirnos y creer y ir en pos de Él, pues aún el Señor no ha venido, hermanos. Aún aquellos vecinos, amigos, familia que no han creído al Evangelio, que están en una condición de completa muerte espiritual, tienen oportunidad de creer y ser salvados, hermanos. El Rey no ha venido aún. Esta profecía de Zacarías 9, hermanos, habla precisamente de eso. Alégrate mucho, dice. Alégrate mucho, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu Rey vendrá por ti, justo y salvador. La palabra salvador, hermanos, es la que debe de brillar. Y dice, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un hijo de asno, un pollino. La humildad de Jesús, hermanos, nos dice mucho, y vamos a terminar por hoy. Sin lugar a dudas, hermanos, la descripción de Marcos nos hace ver, hermanos, que la entrada triunfal del Señor Jesús dejó sorprendida a la gente. No sé si tú de pronto lo imaginas como cuando hacen sus actos religiosos en los pueblos que ponen ramas en el piso y entran. No, esa entrada en realidad es triunfal para Satanás. La gente cree en eso. Pero aquí era duda sobre duda, incertidumbre sobre incertidumbre, desconfianza del Salvador. Ellos eran más devotos, los de hoy en día son más devotos que lo que ese día se vivió, hermanos. Ellos estaban acostumbrados a otro tipo de entradas triunfales. Ellos estaban acostumbrados, hermanos, a ver a un general victorioso llegando con su ejército atrás, con pompa y honor, recibido en su caballo como el rey. Y ellos estaban acostumbrados, hermanos, como los romanos, a regresar con un carruaje dorado, exhibiendo tesoros a los prisioneros conquistados y su poder. Pero en contraste, hermanos, con todo esto, el Señor Jesucristo iba montado en un asnillo, sin prisioneros, sin riquezas, cansado por su largo viaje, hermanos. Y esto sirve para mostrar con claridad que Él se estaba presentando como el príncipe de paz de Isaías 9:6. En un burrito, tranquilo. Salvador humilde, como dice Zacarías 9:9. Príncipe de paz, Salvador humilde, hermanos. Ese es nuestro Rey y Salvador.
¿Cómo lo recibes tú? Cuando te anuncia su señorío, ¿cómo lo tienes tú? ¿En qué estima le tienes? ¿En qué lugar lo has puesto en tu vida? ¿Qué tanto dominio tiene sobre ti? ¿Qué tanto exaltas su sacrificio y crees en él? Hermanos, si acaso alguno de los que está hoy aquí sentado no ha recibido el mensaje del Evangelio de la manera adecuada, aún no ha entendido cómo nuestro Rey pudo pasar lo que pasó, hermanos, cómo pudo vencer, cómo fue que gana la victoria, cómo o por qué se dejó humillar hasta lo más profundo. Si alguno de ustedes, hermanos, ha pensado en el día de su muerte y ha pensado en su vida eterna, quiero decirte que este Salvador que entra a Jerusalén en esa ocasión es el mismo Salvador que entra hoy en los lugares en donde su palabra es predicada. Invita al arrepentimiento y a la fe, a seguirlo en pos de Él toda nuestra vida, hermanos, hasta que Él venga. Que nos ofrece el perdón gratuito, sin que tus obras tengan parte. El que nos dice que viene a salvarnos pagando el precio más alto que puedas imaginarte, injustamente asesinado por amor a ti. Si acaso hubiese alguien que jamás, aunque